Cristo. eh, eh, Siempre es un agrado poder compartir de la palabra. Yo los invito a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, del versículo 25 al 30. La escritura dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí vamos a leer por el momento de la palabra de Dios. Como mi hermano dijo que disponía de 4 viernes, este pasaje lo voy a tratar en 2 reuniones. Después veremos otra cosa. Eh, lo primero que salta a la vista al leer este pasaje es que este sustantivo padre se menciona 5 veces, y eso ya lo hace muy destacado. Lo otro que quiero mencionar es que generalmente nosotros usamos este pasaje para predicar el Evangelio, pero mi deseo es ir leyendo y meditando en estas importantes palabras dichas por nuestro Señor, y lo voy a hacer de una manera atípica, es decir, que no es lo que normalmente se hace cuando uno entrega una palabra en ministerio. Y vamos a ver algunas cosas y otras las dejaremos para la próxima reunión si el Señor así lo permite. A simple vista uno puede ver que el pasaje se divide en 2 partes. Del versículo 25 al 27, el Señor está dialogando, está conversando con su Padre. Y la segunda subdivisión, el Señor se dirige a las personas, desde el versículo 28 al 30. Así que por ahora iremos recorriendo las frases y palabras para ver el cuadro general. Comienza diciendo Mateo: en aquel tiempo. Y yo reflexionaba sobre esto, qué admirable es que haya este tipo de expresiones, porque el Señor Jesucristo, el Dios humanado, sujetándose al tiempo, eso es maravilloso. Lo vemos dentro del tiempo de los seres humanos. Y eso de por sí es admirable, como todos los actos de gracia de nuestro Dios. Había llegado el tiempo de la aparición del Jesucristo en la tierra. Y ahí está. Está hablando aquel que es el creador de todo y sustentador de todo, y que además se digna de escorrer un poco el velo de las relaciones entre él y su Padre. Y lo especial es que lo hace estando aquí en la tierra. Y en ese momento, en una situación donde se estaban cerniendo
nube muy oscura en torno a su persona. Está en una etapa en donde comienza el gran rechazo del pueblo de Israel, el ser humano, le da la espalda. Sin embargo, él sigue en su misión de dar un mensaje dirigido a las personas que están bajo una gran presión debido a diferentes circunstancias que los agobian. Es el entorno que eh, tiene nuestro Señor. En la próxima reunión vamos a ver otros aspectos. Entonces él había comenzado a hacerse visible. Su misión y a la vez el gran propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Hay esa hermosa epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versos 9 y 10, la Escritura dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. De modo que lo que Dios dice de su Hijo aquí es impresionante. Eso por el lado de Dios. Pero por el lado humano, esa expresión en aquel tiempo, probablemente Mateo la usó para destacar el tiempo cuando el Señor Jesucristo comenzó a ser rechazado y los fariseos empezaron a idear formas para darle muerte. El contexto del capítulo es el rechazo del Señor. Y hay que tener mucha entereza para continuar adelante. Y el Señor Jesús lo hizo. Mateo no lo dice aquí, pero aquí la Escritura dice respondiendo Jesús. Le estaría respondiendo a su padre porque es lo que al parecer está conversando con él. El relato mismo no lo dice, pero el Señor Jesús, a pesar de las circunstancias adversas que lo rodeaban, dijo, te alabo, Padre. Entonces, eso es muy destacable al considerar el contexto en que se dijeron estas palabras. Él había traído el reino de los cielos, se había acercado, lo había manifestado a Israel le despreció absolutamente. Y sin embargo, él alaba a su Padre. ¿Cuáles serían sus sentimientos en ese momento? Nosotros con poquito defraudamos, pero el Señor nunca, en las condiciones más extremas, Él siempre tuvo a su Padre en primer lugar, siempre lo honró. Y llama la atención la manera en que lo describe. Dice, Señor del cielo y de la tierra. Dios está manifestando su soberanía y señorío en un mundo pecador. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios es el Señor en el cielo y en la tierra. Esta es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento. Recuerdo una en el libro de Daniel, deben haber otras, pero que el Hijo esté apreciando de esta manera al Padre, diríamos es lo normal, pero que se conceda por gracia a los creyentes que le reconozcan como tal,
como Señor del cielo y de la tierra. Eso es grande. Como pueden ver, hermanos, yo comencé esto como si estuviera leyendo el pasaje y empezara a expresar mi pensamiento en voz alta. Es mi reflexión lo que me atrajo a considerarlo, a considerar este pasaje y aplicármelo a mí, no simplemente para predicar el evangelio y invitar a las personas que vengan a Cristo, lo cual está muy bien, pero tratando de ubicarme en esto que el Señor describe aquí. Y lo que va a decir le hace sentido a las expresiones del Señor. Él dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. El ser humano pecador por sí mismo no puede percibir a Dios, ni su grandeza, ni su soberanía, ni su señorío. Y el creyente descuidado y superficial tampoco puede hacerlo. A lo mejor lo puede decir de palabra, pero si no lo dice de corazón, ¿de qué le sirve? Al contrario, le juega en contra. De modo que esto que está expresando el Señor no es un asunto de sabiduría y entendimiento natural. Dios lo hizo así a propósito. Él dice en su palabra más adelante, ahí en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 3, leo el versículo 21 del capítulo 3, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Palabras muy sencillas, un principio fundamental de la fe cristiana, y sin embargo igual tienden a aparecer en nosotros cosas en donde se deja ver que nos importa ser importante o dar la apariencia de que sabemos mucho. A veces nos creemos los más sabios y los mejores, y a veces lo transmitimos en la familia también. ¿Ha escuchado usted de repente decir a los hermanos con orgullo que sus hijos son los más inteligentes en el colegio? Y que de aquellos hijos que no son tan inteligentes, son hijos de creyentes igual. Hay que ser cuidadoso en esto. Hay que observar el principio y aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida. Cuanto más cuando aquí dice y las revelaste a los niños. Si estoy viendo este pasaje de esta manera, hermanos, porque me quise hacer como un niño, de la manera más sencilla posible. Lo que está más a flor de piel en este texto, en este pasaje. Así como los niños no tienen pretensiones de creerse algo, y porque ellos tienen un corazón sencillo, mi anhelo es hacerme yo como un niño. Me cuesta, porque uno tiene, a medida que pasan los años, el pecado deja sus huellas en uno. Las tendencias en uno, los hábitos en uno se manifiestan. Pero el Señor expresa que Él revela, Dios se agrada en revelar estas cosas a los niños. Por eso dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí está. Así que mientras uno no sea afectado por el pecado, puede recibir estas revelaciones, puede ser iluminado por el Espíritu Santo para apreciar lo que encontramos acerca de Él. Nos conviene, por tanto, hacernos como niños para conocer las revelaciones del Señor.
Una pregunta. ¿Leemos las Escrituras con corazón de niño? Porque nos gusta, ¿no es cierto?, adquirir conocimiento, ir conociendo más y más a nuestro Señor, su voluntad. Pero la leemos confiando en nuestras cualidades personales, en nuestro ejercicio intelectual o como niños. Ese es el asunto. Y el Señor Jesucristo reafirma más esto, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y eso él lo encuentra motivo de alabanza a su Padre Celestial. La manifestación de la voluntad de Dios es agradable a Él. Entonces el Señor está declarando que Dios es soberano y que su corazón se deleita en lo que hace. Por lo tanto, nosotros de buena gana tenemos que someternos a sus principios y preceptos, desechar la sabiduría humana y apreciar el gran evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es locura para los que se pierden. En esto está entonces meditando el Señor. Y Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios se agradó en poner bajo la autoridad de su Hijo todas las cosas. El Hijo es designado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero debido al rechazo de Israel, su reinado se pospone hasta su segunda venida en gloria. Pero hasta ahora hay un pueblo en donde su señorío debe verse en la iglesia. No es poca cosa lo que dice aquí el Señor. Más adelante en las epístolas se habla del gran propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y Él lo hizo literal, lo va a hacer literalmente. Si usted observa en la epístola a los Efesios, va a ver que el Señor Jesucristo es puesto por encima de todo. Él lo llena todo, es la plenitud de todo. ¿Cuánto llena nuestro corazón el Señor Jesús? Me llama mucho la atención el lenguaje evangélico, entre comillas, incluso uno lo puede observar en muchos cánticos, hablan del Señor como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero en la iglesia no se nos da ese título para que nos relacionemos con Él. En la iglesia Él es el Señor. Y eso significa que nosotros debemos ser sus siervos, sus esclavos. De modo que debemos discernir estas cosas y ser inteligentes, hermanos. Y aquí enseguida el Señor dice algo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. La relación entre el Padre y el Hijo es tan elevada y sublime que ningún ser humano puede comprenderla. Y el hecho de que el Señor Jesús viniera a este mundo es precisamente porque el Padre quiso que lo conociéramos. Se está desarrollando el gran propósito eterno de Dios, de que todo
sea visto en Cristo. Nosotros los creyentes somos vistos por Dios en Cristo, nuestro Señor. Puede haber algún pariente de mis hermanos viendo este, escuchando la palabra, amigo, amiga, joven o señorita, o niño, ¿usted se ve en Cristo? ¿Cuál es su posición espiritual delante de Dios? Y luego el Señor dice, ni al Padre conoce a alguno. Solamente el Padre y el Espíritu Santo conocen al Hijo. Y el ser humano no conoce al Padre. De modo que uno de los grandes propósitos de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue que el Señor Jesús, su Hijo, lo diera a conocer, y en especial a los creyentes. Los discípulos estuvieron con él varios años. ¿Se acuerdan del relato ahí en Juan 14, del 7 en adelante? Ellos le expresaron al Señor su ignorancia acerca del Padre y de cómo llegar a Él y cómo relacionarse con Él. Y Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánto tiempo llevamos como creyentes nosotros? ¿Cuánto sabemos del Padre y de nuestro relacionarnos con Él? El conocimiento que debemos adquirir es el conocimiento pleno de la persona del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo, porque eso nos va a llevar a amarle. Y si le amamos, lo vamos a expresar mediante la obediencia a sus mandamientos. Así que estas palabras del Señor tienen una tremenda importancia. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Hay hermanos que a veces cuando predican, yo lo he escuchado al menos, dicen que el Señor Jesucristo vino al mundo con el exclusivo propósito de morir por nuestros pecados. Por supuesto, ese es el propósito central. Pero aquí estamos viendo de que el Hijo vino para dar a conocer a su Padre. Porque al Hijo lo conoce el Padre y lo ha revelado. Lo hizo manifestarse en el mundo como hombre y lo revela en su palabra santa. Y el Señor Jesucristo, mientras estuvo en el mundo, reveló el corazón y el carácter de su Padre. De modo que no hay un único propósito en la venida del Señor Jesucristo. Hay varios otros. Hay cosas que conocemos del Padre porque el Hijo nos las reveló directamente con su persona y en su palabra. Permitió que quedaran consignados los relatos en donde uno puede entonces dar a conocer quién es el Padre, a quien no vemos porque es invisible, pero la vida del Señor Jesús la vivió de tal manera que uno puede percibir lo justo que es Dios, lo santo que Dios es amor, que Dios es luz, que es vida.
Y entonces esos son conocimientos que nos permiten adorarle y relacionarnos con Él. Y gracias a Dios, porque a continuación el Señor dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estimado amigo, amiga, si usted pretende conocer a Dios, tendrá que conocer primero al Hijo. Tendrá que recibirle por la fe, arrepentido de sus pecados y de corazón permitir que Cristo entre en su vida. En otras palabras, usted tiene que someterse a lo que la Escritura dice y a la acción bendita del Santo Espíritu de Dios. Y no hay otra forma de llegar al conocimiento de Dios. Así que el Señor se agradó en darlo a conocer, y después de su partida, el método divino, lo establecido por Dios, es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No la fe suya, lo que usted quiera creer de usted mismo, no, eso no sirve. La fe que permite que una persona se apropie de Cristo y su obra y que a la vez le permita ser admitido por Él. ¿Ha tenido esa experiencia usted? Así entonces el Señor estuvo un tiempo en la tierra con ese propósito. Incluso en el tiempo que estuvo en la tierra no fue suficiente para que los suyos comprendieran todas estas cosas. ¿Y qué hizo Él? Envió su Santo Espíritu. ¿Qué hizo Él? Levantó siervos suyos, hombres fieles y santos que fueron instrumentos de Dios para dejar la palabra escrita. Y una de las primeras cosas que hizo llegando al cielo fue enviar a su Santo Espíritu. Bendito Espíritu de Dios, que con tanta paciencia nos ayuda en nuestra vida, en nuestra carrera cristiana. El que muchas veces es olvidado. A veces ni lo mencionamos, pero es con su ayuda que llegamos a tener comunión con el Padre y con el Hijo, como lo dice Juan en su primera carta. Y luego el Señor se vuelve hacia los hombres y le entrega un mensaje muy directo. Con diferentes palabras. En una ocasión, entregados y cargados. Los que le estaban oyendo, que pueden haber sido fariseos, judíos normales, no me cabe ninguna duda que, hermano, que cuando ellos pasaron por momentos difíciles,
estaban cargados de penalidades y sufrimiento por causa del Señor, perseguidos, y recordarían que Él los invitó a venir a Él. Así que el Señor lo vemos aquí volviendo su mirada hacia la necesidad espiritual de las personas y les invita a venir a Él. Tal como estamos nosotros reunidos aquí, habemos creyentes, pueden haber parientes que no lo sean. Está el Señor en medio de nosotros, haciendo oír su voz nuevamente. Y querido amigo, querida amiga, si usted tiene aflicción, si usted tiene una angustia, si usted tiene una turbación en su corazón, tiene dudas, y el mundo, vivir en el mundo se le hace cuesta arriba, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia, en que todos fuimos descolocados de nuestra manera de vivir normal y tuvimos que asumir otras prácticas. En Cristo hay solución. Qué hermoso es eso. El llamado es claro y sencillo. Aún así nosotros nos equivocamos pensando que estas palabras se aplican solamente a los que no creen en Cristo. ¿Acaso no hay creyentes trabajados y cargados? También nos equivocamos si pensamos que trata de ayudar a los que tienen largas jornadas de trabajo. No está hablando de eso. Él quiere ayudar a quienes las situaciones de la vida los sobrepasan, las angustias, los cansancios de una madre, por ejemplo, por sacar adelante sus hijos, las incomprensiones, la soledad. Entonces estas palabras suenan muy bien porque nosotros estamos llenos de necesidad. Y Él dice, y yo os haré descansar. ¿No hay creyentes que necesiten descanso? ¿Hay creyentes dispuestos a sobrellevar la carga? ¿Hay hermanos en quienes se puedan delegar funciones? Porque sin duda que esas cosas ayudarían. Cristo se ofrece en persona para ser ayudador y sostenedor de los debilitados, de los que pierden el rumbo y las esperanzas. Podemos ver aquí que el Señor no va tras las personas atractivas, intelectuales, exitosos o autosuficientes. Se conmueve ante nuestras miserias y fracasos. ¿Cómo estamos haciendo la obra del Señor? Muchos de nosotros hemos tenido fracasos grandes y a no mediar la ayuda de nuestro Salvador bendito, habríamos sucumbido en el camino. Pero dice aquí a continuación algo muy extraño. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Los métodos del Señor son muy extraños para nosotros en la vida natural. ¿Cómo es que ofrece un yugo a alguien que está saturado de situaciones complejas y están a punto de desmayar? Él desea ayudarnos, desea estar en compañía nuestra o que nosotros estemos en su compañía. Se interesa en nuestras situaciones y quiere que apreciemos su compañía. Entonces debemos ver, hermanos, que las situaciones aflictivas que se nos han presentado tienen la intención de acercarnos a nuestro Señor. Pero resulta que Él pone un yugo sobre la persona que está así, en dificultades.
¿No será peor eso? Evidentemente no es así por lo que él dice y hace. Y aquí viene la gran invitación y aprender de mí. Es que esta es la forma en que el Señor Jesús quiere llevar a sus siervos al aprendizaje de lecciones espirituales. Nos gusta cantar del amor de Dios, pero en las dificultades nos olvidamos de Dios. ¿O no es así, hermanos? No digo que siempre, pero hay momentos en que uno echa mano a su fuerza natural y no hay caso. No se puede salir de una situación así. Por eso preguntaba hace un rato atrás, ¿leemos las escrituras con un corazón de niño? Porque a él lo encontramos revelado en las escrituras. Y eso implica otra cosa, que si lo encontramos en las escrituras, no es cosa simplemente de venir a leer aquí. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, porque la carne nada puede aprender de Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo se manifiesta en la intimidad de nuestro corazón. Pero también tenemos que considerar que lo hace a través del ministerio de los dones en la iglesia y también a través de la vida de otros creyentes, incluso a través de las circunstancias. Entonces, lo que yo concluyo es que tenemos que aprender a ver dónde se está manifestando el Señor. Aprended de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús invita a todos a caminar a su lado siempre que estén dispuestos a llevar su yugo. Hay una lección grande ahí. No tener tiempo de considerar eso ahora, lo dejaremos para una próxima ocasión. Pero él dice de su carácter que él es manso y humilde. Podemos ya meditar en estos conceptos para ver cómo estamos nosotros ahí. Esa es la relación con nuestro Señor. Y para llegar a ser humilde y manso, a veces el Señor pone justo a nuestro lado al hermano en que menos pensábamos. ¿Es así o no? Porque Cristo se revela a través de los creyentes. Como Él se manifiesta a través de los suyos, puede que ponga junto a nosotros a quien menos queremos. Y ahí tenemos lecciones. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Quien acepte su yugo hallará refrigerio y descanso para su alma. El Señor Jesús no quiere que sus siervos lleven las cargas solos. A propósito, ustedes de los hermanos que sabe delegar, o es de los que piensa que en la asamblea no hay nadie que pueda hacer lo que usted hace para el Señor. A veces el Señor nos pone hermanos para que comparte la carga, pero queremos llevarla toda nosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Convivir con el Señor, andar al paso de Él, escuchándole a Él, sentir su olor, caminar en su luz, hará que todo cansancio, aflicción y abatimiento se vaya. Tenemos un ejemplo de esto en una ilustración viva de algo que ocurrió después que murió el Señor. Cuando los discípulos iban de camino a Emaús. Ahí en Lucas 24 usted lo puede leer en casa porque el tiempo ya nos alcanzó.
Leo el versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo iban ellos apesadumbrados? El mundo se les vino abajo. Su fe se diluyó, estaban totalmente desorientados. Y llega el Señor y empieza a caminar con ellos. Y ellos terminan diciendo: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Bendito nuestro Señor, que nos invita a venir a Él. Y así como estamos de trabajados y cargados, Él nos quiere hacer descansar, pero quiere que aprendamos a ser como Él es. Hermanos, esto es lo que estaba reflexionando en este pasaje cuando me decidí a tomarlo para compartirlo. A pesar de que son reflexiones sencillas, espero que les sean de bendición para su vida diaria y práctica. Que el Señor bendiga su palabra. Puede orar, hermano Víctor. ¿Cómo no? Gracias. Nuestro Dios y Padre, qué grande el privilegio que el Señor Jesucristo haya estado plantado en medio de Israel, rodeado de incredulidad, de ignorancia, del pecado, y sin embargo su corazón estaba lleno de su Padre. Lo admira y lo alaba, y a la vez hace un llamado, no a lo mejor del pueblo de Israel, sino que a aquellos que están con grandes presiones en su vida. Gracias porque Él literalmente hace descansar a los creyentes. Ayúdanos, pues, Padre, para que podamos nosotros asumir los principios que Él nos señala y a imitar, a reproducir en nuestras vidas lo que Él es. Pero sabemos muy bien que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino que en dependencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que podamos disfrutar de la compañía de nuestro Señor, no importando las cosas que nos rodean. Bendito Padre, bendice esta palabra a nuestros corazones y bendice a todos los que se han conectado para escucharla. Bendice la asamblea ahí en Rosario. Y en tu gracia responde todas las súplicas que se han elevado a ti en esta reunión. Te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.